En este editorial no voy a ser yo quien hable, sino María Luisa, la madre de Alejandro, un niño almeriense de 10 años que padece leucemia desde hace 2 y necesita con extrema urgencia un trasplante de médula ósea compatible al 100% con él. Por favor, os pido que lo veáis, que lo compartáis, que lo divulguéis para poder encontrar ese donante de médula compatible con Alejandro. Actualmente el estado de salud del niño es grave debido a esta enfermedad. Desde ese momento, desde los 8 años, no ha regresado a casa y ha tenido muy poco contacto con el exterior, ya que su sistema inmunológico está muy debilitado. Un simple contagio podría poner en riesgo su vida. Os recuerdo que las posibilidades de compatibilidad son de 1 entre 4.000 y las listas de donantes son muy cortas, de ahí este llamamiento tan urgente. Si tenéis entre los 18 y 40 años, también podéis ayudar haciéndoos un análisis de sangre. María Luisa será la que os diga cómo podéis colaborar. No es complicado, no es dañino, no es peligroso para vosotros y podéis no solo salvar la vida de Alejandro, sino muchas vidas. Una cosa más, y espero que sea de ánimo para colaborar o ayudar de cualquier manera. Almería lidera la lista de donantes de médula ósea en Andalucía con 1.477 registros y Andalucía es la comunidad autónoma que ha aportado más donantes al Plan Nacional de Médula. Y por esto, un total de 131 personas han podido superar la enfermedad en Andalucía durante 2023. Tu gesto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para Alejandro y otras personas que padecen lo mismo que él. Espero que mi mensaje y sobre todo el de María Luisa y el de la Fundación Isabel Enrique Díaz lleguen muy lejos. Gracias por tu colaboración. Hola, ¿sabéis que tenéis un pequeño tesoro en vuestro interior que se llama células madre con el que podéis salvar la vida a muchas personas? No es un proceso peligroso para vosotros, puesto que las células madres se regeneran al cabo de los días de una manera completamente natural. Simplemente se necesitaría un pequeño gesto vuestro consistente en haceros donantes de médula ósea. Os harán una pequeña extracción de sangre para saber vuestro código de sangre. Es como la IP de un ordenador, cada persona tiene la suya, igual que cada ordenador tiene el suyo, pero siempre tenemos nuestro gemelo de sangre y encontrarlo salva vidas. En nuestro caso, nuestro hijo necesita encontrar su compatible 100 porque fue sometido a un trasplante de médula ósea con un 50% de compatibilidad, porque la lista de donantes desafortunadamente no está ese compatible que buscamos, porque desafortunadamente no dona médula ósea todo el mundo. No se sabe que esto existe, por eso estoy haciendo este vídeo. Os pido la mayor de las difusiones porque para nosotros es muy urgente. Os hago un llamamiento desde la desesperación y la impotencia. Apelo a vuestra solidaridad. Mi niño tiene 10 años y va a ser sometido a un segundo trasplante de médula ósea. Podéis ayudarnos desde cualquier lugar donde viváis porque hay bancos de sangre en todas las localidades de España, pero como las listas de donantes son únicas para todo el mundo, son universales, también nos pueden ayudar personas que conozcáis que vivan fuera o si este vídeo llega a cualquier país que no sea España. Por favor, es simplemente un pequeño gesto que salva vidas. Para vosotros no representará ningún perjuicio de salud, os lo digo honestamente. Gracias. Atentos almerienses, atentos a esta información que os puede salvar de más de un problema importante.
Si no sabes lo que es el phishing, smashing o el man in the middle, ya es hora de que te pongas al día, porque te pueden estar estafando a través del ordenador o del móvil sin que te des cuenta. Y es que las estafas por Internet han aumentado en Almería hasta casi los 14.000 delitos en 2024, lo que supone 293 más que en el año anterior. Los delincuentes actúan enviando mensajes de texto haciéndose pasar por familiares en apuros o adjuntando enlaces haciendo creer que tu banco te ha bloqueado la cuenta y tengas que clicar en ellos, o llamadas de teléfono haciéndose pasar por tu gestor del banco en la que te piden datos privados y tu cuenta bancaria. Esto ha provocado que desde el Ayuntamiento de la capital se hayan encendido todas las alarmas. La diputada por Almería en el Congreso, Maribel Torregrosa, ha subrayado la necesidad de elevar el número de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia para erradicar este tipo de delitos. Si no prestas atención, cualquier descuido que tengas puede convertirse en una puerta abierta para que los estafadores cibernéticos puedan acceder a tus datos personales, administrativos o financieros para llevar a cabo sus fraudes. Protégete y evita ser víctima de estos ataques. Y si alguien te estafa a través de estos métodos, no dudes en denunciarlo a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Ellos sabrán qué hacer. La ciudad de Almería cuenta desde el pasado 14 de septiembre con la casa acogida Hogar Marta y María, situada en el barrio de La Almerina. Un proyecto elaborado por Cáritas Diocesanas de Almería destinado a mujeres con hijos en situación monoparental que se encuentran al borde de la exclusión social. La casa de los años 50 ha sido cedida por el Obispado de Almería a la entidad en su gran labor de caridad que realiza de forma continua. El hogar de Marta y María ofrece 2 plazas para acoger a 2 madres y sus hijos o hijas y brindando un lugar seguro en un momento crítico de sus vidas. La idea surge como respuesta a la creciente demanda de ayuda observada por las parroquias de Almería. Según un comunicado de Cáritas, los voluntarios han detectado un aumento en el número de familias que acuden en busca de apoyo, enfrentándose a situaciones de gran precariedad y exclusión social. Esta iniciativa busca dar respuesta a esas necesidades, proporcionando un entorno de apoyo y estabilidad para aquellas madres que más lo necesitan. Será a partir de la segunda quincena de septiembre que, tras un exhaustivo proceso de selección, 2 familias comenzarán una nueva etapa en un espacio seguro que les permitirá desarrollarse en todos los ámbitos de su vida cotidiana, personal, familiar, laboral y formativo, impulsándolas tanto a ellas como a sus hijos. Desde luego que no estarán solas. Durante su estancia las mujeres recibirán un seguimiento diario de parte de las técnicas. Según Andrea Contreras, trabajadora social del hogar, las acompañarán todos los días en su proyecto de vida, ya que necesitan un apoyo para ir avanzando en sus metas y objetivos. La estancia tendrá una duración de unos 18 meses, aunque esto se verá a medida que vayan evaluando la situación de cada familia. Este proyecto representa una oportunidad crucial para que madres y sus hijos puedan reconstruir sus vidas en un entorno seguro y lleno de apoyo. La labor de Cáritas, junto con la colaboración del Obispado de Almería, demuestra una vez más la importancia de la solidaridad en nuestra sociedad, ya que con la unidad, el amor y la caridad se consiguen abrir nuevos caminos de esperanza. Los vecinos de los barrios de Pescadería y Casco Antiguo se encuentran muy decepcionados con el Ayuntamiento de Almería por no saber nada al respecto sobre en qué punto se encuentra el plan de construcción de una residencia para mayores en Pescadería La Chanca. El proyecto fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Almería el 29 de septiembre de 2021, en el que por unanimidad se votó la moción del Grupo Municipal de Podemos. La agrupación morada apeló al artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que insta a respetar los derechos de las personas mayores, al Tratado de Lisboa en la lucha contra la exclusión social y las discriminaciones, al artículo 50 de la Constitución española, que promueve el bienestar de las personas de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio, y al artículo 1 de la Ley de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, que promueve y garantiza en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía el derecho universal de todas las personas a las prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales en condiciones de igualdad, con el fin de alcanzar su pleno desarrollo individual y social. Los vecinos de ambos barrios, en una reunión organizada el 11 de septiembre, eligieron un pequeño grupo representante para solicitar de manera formal y registrada una entrevista con la alcaldesa María del Mar Vázquez para comentar sus preocupaciones por esta situación. En la actualidad, el solar destinado a la residencia se ha convertido en un vertedero de escombros y basura que está generando problemas de salubridad a los vecinos que viven alrededor de este, que exigen la toma de medidas urgentes para solucionar el problema en breve. Nueva agresión a profesionales sanitarios, en este caso en la localidad de Turre. El suceso tuvo lugar el pasado 10 de septiembre cuando un enfermero acudió a la consulta de un médico tras escuchar los gritos de un paciente que había llegado fuera de su hora de cita. El paciente exigía a la doctora un informe que indicara que no podía trabajar, aunque los informes médicos indicaran todo lo contrario.
Según el sindicato de enfermería, varios sanitarios sufrieron agresiones verbales por parte de este individuo que intentó agredirles físicamente. La situación no fue a mayores gracias a la rápida intervención de un agente de la policía local que se encontraba en la zona. Fue también la Guardia Civil quien se presentó en el lugar para tranquilizar al agresor. A pesar de esto, cuando los miembros de seguridad se marcharon, el hombre volvió a entrar al centro de salud para insultar y agredir a los profesionales sanitarios. Ante este nuevo ataque a enfermeros y médicos almerienses, el jueves 19 de septiembre tuvo lugar una concentración de repulsa frente a las puertas del Centro Médico de Turre. En la reunión se leyó un manifiesto en el que se resaltó la importancia de los sanitarios en su labor de asistencia médica, subrayando que están para apoyar a la población en cuestiones de salud. También se recordó a los ciudadanos sus derechos, así como sus deberes en la relación con los profesionales sanitarios. De las agresiones del año 2023, últimos datos oficiales registrados, en la provincia de Almería se contabilizaron 92 agresiones, 16 físicas y 76 no físicas. Los habitantes de Sorbas han tenido que hacer malabares este verano a la hora de ir al centro de salud y no ponerse enfermos. Solo un facultativo ha estado disponible para más de 5.000 personas del municipio, entre vecinos, amigos y familiares de otros lugares de España y del extranjero que han venido a pasar sus vacaciones al lugar. Las quejas de los sorbeños han sido constantes durante el periodo estival y al término de este. La temporada de otoño tampoco se presenta muy positiva. Según un vecino de esta barriada, en Cariatiz no hay consulta médica y solo vienen a hacer recetas y tomar la tensión. Un habitante de la localidad ha comentado que cuando vas a pedir cita, en el mismo mostrador te sacan el libro de reclamaciones para que se reclame. Es inexplicable que tantos médicos parados y los ciudadanos tengamos esta precaria asistencia. Y un tercero ha aumentado la queja diciendo que necesitó un médico la última semana de julio, ya que tuvo que ir por una otitis, supurándome muchísimo el oído y me mandaron a Tabernas. Volví a la semana porque no mejoré nada y había una doctora que no me cambió el tratamiento. Así que no estoy contenta con el servicio médico del verano. Yo estaba de vacaciones. De la misma manera ha sucedido en el municipio de Lubrión, cuya queja del alcalde se ha publicado en redes sociales. Durante los meses de julio y agosto, las barriadas del ayuntamiento no han tenido consulta médica, lo que ha provocado que muchos de sus habitantes hayan tenido que desplazarse al centro de salud lubrinense con su propio vehículo o con ayuda de otros vecinos en el caso de las consultas médicas a personas mayores con salud delicada. La situación no parece que vaya a mejorar durante la estación de otoño, lo que está provocando un mayor malestar entre los vecinos de estos dos municipios. No nos alejamos de Sorbas, pero esta vez para algo bueno y en familia. Si vosotros padres lo que os gusta es pasar un fin de semana de aventuras con vuestros hijos, meteros en lugares donde no tenéis pensado ir nunca y demostrar que tenéis carácter de Indiana Jones, no podéis dejar de ir este otoño al paraje natural Cars en Yesos de Sorbas. Unas cuevas accesibles para personas de todas las edades y habilidades, ideal para hacer realidad vuestra profesión frustrada de explorador. ¿Os imagináis dentro de esta cueva? Pues ampliad vuestra imaginación porque en este lugar hay más de 1000 cuevas y dolinas que os llevarán a lo más profundo de la tierra. Bueno, tampoco tanto, pero sí que veréis millones de años de historia sobre vuestras cabezas y alrededor. Tranquilos que no iréis solos. Los guías os dirigirán por este paseo por la historia compartiendo sus conocimientos geológicos sobre la formación de las estalactitas y estalagmitas, la geología del yeso y la importancia de su conservación. Y si vuestros hijos son muy curiosos y quieren hacer preguntas, dejadles que las hagan. Los guías estarán encantados de responder todas sus dudas. Tenéis 4 modalidades de rutas adaptadas. La básica, ideal para todos los públicos, la intermedia, para los que tengáis algo de experiencia en espeleología, con zonas en las que tendréis que gatear o escalar. La técnica dirigida a espeleólogos experimentados que se adentrarán en la magnífica Cueva del Tesoro. Y la didáctica, muy popular entre estudiantes de geología y amantes de las cuevas, en las que durante todo el día exploraréis tanto el interior como el exterior del paraje natural del Cars en Yesos de Sorbas. Si queréis más información o queréis reservar con tiempo la visita a las cuevas, que os aconsejan que lo hagáis, entrad en la página www.cuevasdesorbas.com y conoced más sobre el paraje natural del Cars en Yesos de Sorbas. Llegamos al final de la edición de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, dad like al pulgar, opinad sobre la información publicada, suscribíos al canal ya que es un gran apoyo y dais más visibilidad a este, y compartidlo si veis que es de interés para vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Y si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.